Comenzamos esta sesión número 4 de este entrenamiento en espiritualidad cristiana, hablando de Jesús y el dinero. Estábamos orando, no quedó grabado porque estábamos haciéndolo con una musiquita instrumental de fondo y pues para que aquí en la plataforma de YouTube no pongan problema para quienes ven la grabación, pues estábamos haciéndolo previo a ella, pero siempre, siempre, siempre es importante orar. Lo hemos hecho sin música, pero no sé, el instrumentar, ambientar la oración me parece que es un poquito más agradable, nos permite como conectarnos quizá un poquito más, por lo menos a mí me ayuda eso. Entonces quería hacerlo de esta manera en esta ocasión, al final también lo vamos a hacer así. Y recordarles que en este espacio estamos pues para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. No sé qué les ha quedado resonando o qué preguntas tienen a partir de las tres sesiones anteriores, qué sensaciones han tenido, qué quisieran compartir antes de iniciar el acercamiento que vamos a tener hoy a la palabra de Dios. No sé qué dice Luisa, creo que va conduciendo, no sé qué dice Vane. Pili, que también suele participar bastante, o Cindy, que la veo también por ahí activa. ¿Quién quiere? Tres, dos. Eh, yo, Pili, dale. yo estuve pensando también este fin de semana, eh, pues hemos hablado que eh, sí, o sea, que el dinero es un instrumento Sí, debe ser utilizado como instrumento para cumplir nuestro propósito de vida, que si sí. cumplimos con nuestro propósito, llegaremos como a Dios o a unirnos como amando a Dios. Acá yo anoté algo de San Francisco de Asís que tú compartiste. El dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Mm, San Francisco de de Asís, Sales. entonces, San Francisco de Sales, De Sales, sí. ok, yo ya anotado hoy Asís, pero ya lo corrijo. Y yo pensando, pues en parte fue la conclusión de la sesión pasada de uno puede. O sea, el dinero es un instrumento si uno no lo coloca como un fin o como se obsesiona con ello, porque como la sesión pasada, nadie puede servir a dos amos porque aborrecerá o descuidará a uno, que fue la lectura de San Mateo de la sesión tercera. Y es, por ejemplo, David o Salomón que tuvieron dinero, o David, porque Salomón al final se desvió, pero no se desvió por el dinero, sino por mujeres y pues por otros temas, pero David que tuvo todo, pero lo utilizó para mayor honra y gloria de Dios, teniendo siempre a Dios en su corazón y Dios lo premió como con prosperidad y cosas, ¿no? Entonces se puede ver como desde los dos puntos de vista de santos o personas que utilizaron el dinero para glorificar a Dios y santos que renunciaron a todo eh, y vivieron como en total pobreza, como en solo lo mínimo necesario, ¿sí? Como San Francisco y pues para glorificar a Dios. Entonces, ahí como en mí, la moraleja no es tener o no tener dinero, ¿sí? Uno puede vivir como en lo mínimo y donando todo o teniendo pero administrándolo. Pero lo importante aquí es qué tenemos en nuestro corazón y qué hacemos con lo que Dios nos da, porque no es solamente los recursos del dinero, sino como los dones y carismas que uno tiene, como lo del talento de si uno lo entierra o lo multiplica. Ujú. Entonces es Pili, como lo que muchísimas me gracias. Muy queda bien, del muy curso. bien, muy bien. Una forma de verlo, por ejemplo, es ser premiados por Dios, lo que recibimos como premio, o simplemente gracia que se aprovecha y que se disfruta porque se tiene la apertura para hacerlo, mientras que alguien, otra persona, no tiene esa apertura o esa conciencia para disfrutar de esa bendición. Puede ser otra perspectiva, ¿cierto? Hay quienes lo ven como premio y hay quienes lo ven
no como un premio, sino como una gracia que es distinto, es un regalo. Un premio es algo que tú haces méritos y por tus méritos se te da. La gracia es, no tienes mérito alguno, sino que aquel que te lo da le nació, le dio la gana, por decirlo de alguna forma, de dártelo. Y por lo tanto, quien disfruta de ese don lo hace porque uno, se abrió a recibirlo, dos, lo desempacó, porque no es solamente recibirlo, sino desempacarlo. Y quizá hay alguno que no quiso recibir esa gracia, ese don, ese regalo, o hay alguno que lo recibió pero jamás lo desempacó. Y de eso vamos a hablar un poco en el texto de hoy. Yo personalmente lo veo más desde la gracia que desde el premio. Porque el premio va muy de la línea del Antiguo Testamento, que es la teología de la retribución. ¿En qué consiste la teología de la retribución? Yo le doy a Dios y Dios me da. Y si yo no le doy a Dios, Dios no me da. Si yo le doy a Dios sacrificios, ofrendas y holocaustos, Él me bendecirá. Pero si yo le doy mi pecado, Él me castigará. Entonces, se eso se ve muy bien en el ámbito social, en la parte de la ley del talión, la ley de el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Si yo te doy cosas buenas, recibo cosas buenas. Si doy cosas malas, recibo cosas malas. Pero en Jesús vamos a ver es la primacía de la gracia, el que hace salir el sol sobre buenos y malos, el que hace llover sobre justos y sobre pecadores. Pero ¿por qué uno ve una diferencia social? Ah, bueno, ¿será por Dios o será justo por mi grado de conciencia? Vamos a mirarlo. En esta última sesión de Jesús y el dinero. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mm. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo. Y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrán abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si vamos a mirar la perícopa, es decir, miramos un poco el contexto literario, si vamos a la Biblia y miramos qué hay antes de este texto que compartimos y qué hay después, eso nos va a dar mucha luz. Este es uno de los consejitos que siempre doy en el taller de Biblia desde cero para quienes lo han hecho y quienes no, pues que en algún momento se den la oportunidad de hacerlo porque aprendemos muchísimo. Y allí explico que una perícopa es un trozo, un pedacito de texto que tiene un sentido coherente, pero eso está inmerso en todo un contexto, en todo un marco. Y los evangelistas, cuando nos ponen una historia, la ponen de manera, digámoslo, con una intención de Dios, una intención del mensaje teológico que nos quieren dar, como para que sea más contundente. Entonces está articulada, pues aquí también lo está. Antes de esta parábola, nos vamos a encontrar la parábola de las 10 vírgenes, que tiene que ver con un tiempo de espera del novio y con las nupcias. Pero antes nos vamos a encontrar en el capítulo 24 con una pregunta, en el versículo 45, y es, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Hay una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y esto nos va a poner en dos contextos. Uno, en la espera de la venida del novio, lo que llamamos la parusía. Todo esto hace parte de un discurso escatológico. Un discurso escatológico quiere decir un discurso esperanzador del futuro, del fin, ¿sí? Escatón. La escatología es el estudio del fin como meta. No como el fin de se acabó, sino hacia dónde vamos. Entonces, lo que nos está diciendo Mateo es lo siguiente. Hay un tiempo en el que nos vamos a encontrar con el novio y antes de que se encuentren con ese novio, hay un tiempo de espera de ese novio, donde las vírgenes estaban esperando, ¿cierto? En esta parábola nos vuelve a ubicar en ese tiempo de espera. O sea, en la parábola anterior nos está hablando de que hay varios tiempos. Hay un tiempo de preparación y de espera y hay un tiempo de la venida, de las nupcias del Cordero, de las bodas del Cordero. Y después de la parábola de los talentos nos va a decir que hay un juicio final. Entonces Mateo lo que nos está diciendo es lo siguiente. Miren, aquí hay una instrucción mientras que el novio se ausenta o el señor se ausenta. Por eso, en esta parábola comenzaba a hablarnos de que el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Es decir, hay un dueño, hay un amo, hay un señor, un Kyrios, en hebreo un Baal que se va, se ausenta y encomienda sus bienes. ¿A quiénes? A sus siervos. Esto va a ser muy importante. El dueño le entrega a los siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da dos y a otro le da uno. A cada uno según su capacidad. ¿Qué son talentos? Talentos son unas medidas de plata que iban por kilogramos. Pues, o no, ahora en nuestro tiempo, pues, lo podríamos entender por kilogramos. Pero si hacemos la conversión de talentos, un talento serían 60 minas y 60 minas son, perdón, una mina son 100 denarios. Una mina son 100 denarios. O sea que un talento son 6.000 denarios, ¿sí? Un talento son 6.000 denarios. Y recordemos que un denario es la paga de un jornal, es decir, de un día.
Es decir, que un talento son 6.000 días de trabajo. Al que menos le dieron la paga de 6.000 días de trabajo. ¿Que eso aproximadamente cuánto tiempo es? 6.000 días dividido 365. ¿Esos son como 15 años o qué? Esa cosa no la hice. ¿Tienen calculadora ahí? Hagámosla juntos, activemos. ¿Cómo es la cosa? A ver, 16 16,43. 16. coma Ujú. 40. O sea, Gracias, 16 años y medio más o menos. gracias. O sea, al que menos le dieron el dinero para vivir 16 años y medio. Atención, traigámoslo acá y hagámoslo con un salario mínimo. Hagamos el ejercicio. ¿Cuánto sería entonces? Me están dando a mí lo mínimo que necesito para vivir durante 16 años y medio. Y ese es el que menos le dieron. Al que más le dieron 5 talentos. A otro le dieron 2. A cada uno según su capacidad. Y el Señor se ausentó. Él no les dijo, miren, multiplíquemelos. No, se los dejó. Se los dejó para que cada uno hiciera lo que quisiera con ellos. Y así es como necesitamos entender la vida. Lo que nos está planteando Jesús es, hay un tiempo en la historia del hombre en la que Dios le da al hombre una realidad llamadas bendiciones, le da unas gracias, unos regalos para que tú y yo los administremos. Entonces ahí es donde hablamos de que hay bendiciones materiales y bendiciones espirituales. De ambas somos administradores. Un principio es el principio de mayordomía. Vivir las finanzas, vivir el dinero, según el plan de Jesús, es vivirlo no como dueños, no como amos, sino como mayordomo. Yo soy un administrador de los bienes de Dios. Dios me ha entregado, Dios te ha entregado a ti unos bienes espirituales y unos bienes materiales. Podríamos decirlo de otra forma, Dios te ha dado a ti unos bienes tangibles y unos bienes intangibles. ¿Cuáles son los tangibles? Todo aquello material. Podríamos hablarlo de unos recursos naturales que nos dio a todos los seres humanos para administrarlos. Y cuando miramos el mundo vemos una gran riqueza. Pues bueno, Dios me ha puesto en las manos. Y miren lo siguiente, vamos a hacer el ejercicio de ir y examinar unas palabritas. Y dinamis o dinamín o dinamin, pero normalmente se traduce con S, aunque esto es una N en griego. ¿Qué es el dinamis? Es poder, fuerza, capacidad o habilidad. Aquí hay dos palabras que se nos están presentando. Vamos a esta raíz que es muy linda. Dinamis es poder de Dios, es fuerza, es capacidad, es habilidad. Pero con esta palabrita se está haciendo personal. Es propia o única. Es decir, aquí es cuando dice que a cada uno según su capacidad, según su poder, según su fuerza, según su habilidad. Y una de las cosas ciertas es que entonces Dios no mira de manera igualitaria. La igualdad, la igualdad no es un término del reino, la justicia sí. La igualdad no es un término del reino porque Dios no hizo a nadie igual. Eso es mentira de que somos iguales. No somos iguales. Todos somos muy distintos. Comenzando con que yo soy único y mis huellas digitales son únicas. Mis arrugas palatinas, no sé si sabían,
Mis arrugas palatinas son únicas. Sirven para identificar un cadáver. Si no tiene huellas digitales, yo puedo tomar una impresión dental y mirar sus arrugas palatinas y con un modelo previamente que haya sido guardado, yo puedo identificar a la persona. Somos únicos. Nuestros talentos, nuestras habilidades son únicas. Y una de las teorías que nos roban la riqueza de lo que Dios hace es que somos iguales. Y una de las formas como roban y nos coartan el reinar de Dios en nuestra vida es desde el principio de igualdad. Y el principio de igualdad es un principio de muchísima injusticia. Por eso es que Dios es un Dios justo, no igualitario. O sea, Él no nos trata igual a todos. Él nos trata con misericordia a todos. Y la misericordia es un Dios que se abaja a la necesidad de cada uno. Entonces, Dios nos da según nuestra capacidad. Y hay algo muy lindo hablando antropológicamente y hablando cerebralmente de esto. Y es que las capacidades, las habilidades se desarrollan. O sea, Él me da una capacidad. Ese es parte de los talentos que me da. Es parte de las bendiciones, me da una capacidad, pero me da esa capacidad en potencia, es decir, en posibilidad de incrementarse o en posibilidad de quedarse estancado. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Es decir, en cierta manera, yo decido en qué nivel quiero estar, según unas habilidades también innatas que he recibido desde mi diseñador. Vane, ibas a participar, ibas a decir algo. Sí, Mauro, es que entonces ahí me una pequeña confusión. Ujú, Porque cuando tú dices las habilidades y las capacidades se desarrollan, ujú. pareciera que entonces todos podemos desarrollar o realizar alguna o potencializar alguna capacidad, pero Sí, pues todos somos diferentes. Si sí, una persona puede tener una habilidad que yo no tengo. sí, Entonces, cuando te refieres a eso, es como individualmente que las habilidades y las capacidades con las que nacemos cada uno se pueden potencializar, no necesariamente intentar desde nuestra voluntad y desde nuestra fuerza de voluntad hacer algo, digamos, que en nuestro diseño original, pues no es tan fácil para uno. No sé si me sí. hice entender. Sí, es una mezcla de ambas, Vane, gracias. Es una mezcla de ambas. Es decir, yo tengo unas cosas en las que ya llevo como, digámoslo, de diseño, y cuando hablamos de diseño hablamos también, es que eso es como complicado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de diseño hablamos de que hay unas personas, es decir, nuestros padres que recorrieron un camino por nosotros y por lo tanto nos dieron una información. Eso es lo que nos habla, por ejemplo, la epigenética. Pero yo también, aunque tenga esa información, ejemplo, Joaquín va a tener una ventaja y se nota en su habilidad musical. Nosotros no le hemos enseñado, pero sí viene de papás que hemos desarrollado el talento musical. Entonces él ya tiene esa información y va a tener una ventaja, pero no quiere decir que entonces haya otra persona que no la pueda desarrollar. Quizá le va a tocar más esfuerzo, va a tener que dedicarse más que otras que pareciera que les fluye como con más naturalidad. Pareciera. Pero en el fondo todos tenemos la misma posibilidad de aprender, solamente que va a haber, sí, por un entorno en el que estamos, va a haber como más fluidez o va a haber un poquito más de, digámosle, de contracorriente o de corriente en contra, pero si nos dedicamos y nos enfocamos, se ha demostrado que es posible desarrollar la habilidad. Listo, Mauro, gracias. Sí, yo digamos que yo siempre he pensado en eso, porque está, ay, no me acuerdo de quién es esta frase, pero del pez que intenta subir el árbol. Entonces nunca va a poder subir el árbol porque es un pez y su ambiente es el agua, ¿sí? Sí, Por eso ayer que publicaste una cosa del cerebro,
me surgía la duda de si las personas pueden desarrollar un hemisferio más que el otro. Yo, por ejemplo, siento que tengo más hemisferio derecho que izquierdo y siento que los artistas, toda esta parte de la música, esa sensibilidad, eso también desarrollan un poco más el derecho, pero Eso. no significa que el izquierdo esté ahí como inoperante. Entonces, Exacto. es como una mix, como un mix. Sí, sí, sí. Sí, así es. O sea, está funcionando todo el cerebro, pero digamos lo que hay como una tendencia más marcada o el timón lo lleva más uno que otro, por decirlo de alguna forma. Así es, Vane. Y se entrena, o sea, una de las cosas, porque esas capacidades están, el cerebro es el, digámoslo, el que las va desarrollando, ¿sí? Y el cerebro se entrena. Ahora, yo tengo la posibilidad, como decía Federer, a mí me gusta mucho eso, él tenía la posibilidad de enfocarse en eliminar sus debilidades, pero él se enfocó en potencializar sus fortalezas, como en ver en qué era más hábil y se enfocó en potencializarlo, porque sí, él podía eliminarlo, pero eso implica tiempo. Entonces ahí es donde uno prioriza sus cualidades y sus talentos y hace parte del ejercicio de conocimiento personal. Y es parte también del propósito de Dios con cada uno de nosotros, que eso también es muy importante recordarlo. Y es que yo fui puesto acá por un diseñador y él no simplemente pues me hizo como para que yo tome decisiones y ya, no. O sea, él tiene un proyecto y me hizo para que yo me mueva libremente dentro de ese proyecto y por eso me da la posibilidad de yo aprender otras cosas, pero sí ha puesto en mí como unos llamados característicos. Y eso es un, digámoslo, un debate complejo, porque habrán algunos que dicen, ¿será que sí hay libre albedrío o será que lo que hay es apariencia de libre albedrío? Sí, eso es parte como del debate, porque uno dice, si es en el fondo yo sí tomo las decisiones o yo siento que las tomo, pero realmente por allá hay un Dios que está operando y que, sí, bíblicamente lo que se muestra es que hay un libre albedrío, bíblicamente. Pero Dios también opera, porque también es libre. O sea, nosotros somos libres de actuar y de no actuar, y Dios también, porque es que somos hechos de imagen y semejanza, y eso es lo que no podemos perder. Pareciera que nos salimos del tema, pero no, eso está muy con los talentos, y está muy con el poder, la fuerza y la capacidad. Entonces, hey, yo tengo unas capacidades, y Dios me va a dar a mí según las capacidades. Por eso habla del que es fiel en lo poco, se le dará más. Porque en lo poco yo me voy ejercitando. Y entonces, como me voy ejercitando, voy ampliando mi capacidad y por eso recibo más. Me voy a ir hasta el final de la parábola. Uno se hace una pregunta. No sé si ustedes se la hacen. Cuando uno lee este texto al final, dice en el versículo 29 porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Den. Y esa es parte de el libre albedrío, porque es que el que no tiene está libremente, entre comillas, la verdad es que hay una esclavitud mental, pero libremente está decidiendo no ampliar su capacidad, porque no tiene, no porque no pudiera. Porque es que aquí sí estamos hablando de una justicia. Ojo, no hay igualdad de condiciones en el sentido de que, hey, venga, tome usted cinco y tome usted cinco. Usted uno, uno, uno. Y uno podría decir, ay, no, pero es que aquí eso no es, eso no es justo. No, eso sí es, eso no es igual que le den cinco, dos y uno. Pero sí es justo. Si es justo porque le están dando a cada uno según la capacidad y porque todos tienen la posibilidad de negociar. Y ese es el segundo término. Eh, Perdón, el segundo término es que fue inmediatamente, versículo 16 el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Enseguida fue y negoció. Es la posibilidad que todos tenían.
Y es la posibilidad que nosotros tenemos, la posibilidad de negociar, la posibilidad de trabajar, de comercializar, la posibilidad de salir con lo que Dios nos dio y ahí sí nosotros decidir. Y están dos que deciden multiplicarlo y hay uno que decide enterrarlo por miedo. Después de eso, hay un término que me gusta mucho y les puse aquí, que es paredoken, y es entregar o encomendar. Y esto implica una confianza total, o sea, Dios encomienda, ojo, no está regalando, es una entrega, pero es una entrega a la cual implica una administración y una próxima devolución. Es el término que se utiliza, ese verbo, se utiliza muchísimo en el Nuevo Testamento para lo que es la transmisión de la tradición y la entrega de Cristo o del mensaje, ¿sí? Del Evangelio. Esa transmisión de ese mensaje se ha encomendado la misión, la tarea de evangelizar. Entonces, esto habla también de que todo lo que nosotros tenemos a nivel material y a nivel espiritual hace parte de una misión que Dios nos dio. No se nos puede olvidar eso. O sea, hay un para qué, hay un propósito en lo que tenemos en nuestras manos. Y uno de los errores es vivir unas finanzas sin propósito, sin para qué. Es decir, s- sin preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué me diste esto? Entró un dinero extra, la pregunta es ¿para qué? Y que no caigamos en lo que caen entonces algunas personas de, ay, el Señor, bueno, un saludo para los Piraquive, ya, punto. Yo creo que aquí cerramos el debate. Yo creo que ya me hice entender, ¿sí? Entonces, como Dios me manda dinero, yo creo que es para tener mansiones y un montón de cosas y joyas y relojes de determinada, mejor dicho, vivir una vida súper de magnate porque ya me llegó el dinero. Pero la pregunta es, ¿para qué me lo mandó? Si Dios me lo mandó para que yo me comprara un nuevo Ferrari o para que yo ayudara a una persona que lo necesite. Eso es parte de entender que a mí me encomendaron algo. Y el otro término que quería resaltar, por lo menos aquí, no vamos a hablar de otros, pero pues en estos tres que les presentaba, es cuando nos hablan aquí de malo, este es como ogneros y significa malo o perezoso. Y esto, a diferencia del bueno, y recordemos que cuando Dios hace, cuando Dios crea en el Génesis, vio Dios que era bueno y todo lo que hizo Dios era bueno. Y esa palabra en hebreo es tov. Y tov es que tiene o sea, primero es una mirada muy integral. Es bueno moralmente, pero también es bueno funcionalmente y es bueno ontológicamente. ¿Cómo así que funcionalmente? Es decir, que tiene las capacidades para hacer aquello para lo que fue diseñado. Entonces yo digo, mi celular está bueno, sí, porque hace llamadas, y está bueno, sí, porque toma fotos. Ah, pero si se me daña la cámara, no, ya se me dañó el celular, está malo. ¿Por qué? Porque todas las funciones para las que está pensada no están realizándose. Entonces, cuando dicen que es bueno, es porque tiene toda la capacidad de hacer. Pero aquí lo que está diciendo es, hey, es malo. Es decir, no está cumpliendo con su función. Pero también representa la pereza. Pero no la pereza que viene simplemente de flojera, de que quiero dormir, no. Sino que mm, es esa pereza que me hace tardar, que me hace vacilar, que me hace no tener voluntad.
que me genera parálisis, que me impide avanzar, que me impide cumplir con el propósito, con la misión. Eso es de lo que nos habla el Evangelio. Hey, es que hay cosas que a nosotros nos pueden retardar, hay cosas que nos pueden entretener, hay cosas que nos pueden generar, sí, flojera. Y ahí estamos salidos del propósito de Dios. Y todo esto pasa, ¿por qué? Por una idea incorrecta de Dios. Una idea incorrecta de Dios nos lleva a una relación incorrecta con las cosas. Claro, él tenía problemas con el dinero, le dio miedo, lo enterró. Y apliquémoslo a nuestra vida. Quizá nosotros podemos tener una espiritualidad en la que pensemos que, uy, Dios, si yo tengo, entonces me va a regañar, me va a castigar, porque Él es un Dios duro. Él es un Dios que recoge donde no esparció. La pregunta es si realmente Dios es eso, o si eso es lo que yo creo de Dios. Aquí en esta parábola, una de las cosas que nos están diciendo es el peligro que hay en una idea equivocada, en una, sí, idea equivocada de Dios. ¿Ah? Perdón, en una idea de Dios equivocada. Ya, mi cerebro, maravilloso. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro. Ey, ¿en serio es un hombre duro? Que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Él sabía. Y entonces esa idea, ¿qué le generó miedo? Y cuando uno tiene miedo, tiene formas de reaccionar poco asertivas. ¿Cuál fue la forma de reaccionar de ese hombre? Fue y escondió el talento en la tierra para después devolverlo. Muchas veces lo que nosotros hacemos es enterrar nuestros talentos. Muchas veces no se prospera o no se vive económicamente de una manera digna por miedo, porque hemos enterrado nuestros talentos. Quizá porque tenemos una idea, repito, de Dios equivocada, nos han vendido una idea de Dios equivocada. Hay personas que crecieron pensando y las familias les vendió que ser rico es ser malo o que los ricos son malos. Miren que eso está muy en la ideología, incluso política. No voy a tocar aquí ramas, pero analicen ustedes una de las ideologías de tendencia política y lo que hace es entrar en una lucha de clases. Los ricos contra los pobres. ¿Por qué? La clase obrera contra los empresarios. ¿Por qué? ¿El empresario es tu enemigo? Sí. O eso nos quieren hacer pensar. Entonces parte de toda esa idea en la que uno dice, eso es malo, eso no está bien, eso no viene de Dios, eso no es de Dios, y uno entierra los talentos y deja de hacer cosas. ¿Por qué? Por miedo a ser castigado, a ser condenado, por miedo a ser juzgado, por miedo a ser señalado, por miedo a ser criticado, por miedo al que dirán. En otras palabras, por miedo a no ser aceptado. ¿Saben qué? Yo me di cuenta de que habían varias posturas que yo tenía. Una de las cosas lindas en la vida y en el proceso de fe es que uno siempre va cambiando. Hay cosas que uno piensa en determinado momento y hoy en día no las piensa porque justo hizo clic distinto. Yo me di cuenta de que había un montón de preguntas que yo me hacía porque en el fondo había una necesidad de aceptación y no de Dios, de la gente. Entonces eso me hace meterme a mí en unos líos aquí porque es una búsqueda de aceptación y por ahí se puede meter la tentación. Y surge el miedo que paraliza y que impide trabajar libremente, como lo hacen los otros dos, a los cuales el Señor llama siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. ¿A quiénes? A los que multiplicaron, a los que tomaron esos talentos y mientras que el Señor no estaba, no asumieron una espera pasiva, sino que estuvieron en una espera activa y fructífera. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo no estemos en una espera pasiva, sino una espera activa. En esta vida
hay una mezcla de dos cosas, de un plan de Dios, pero también de un libre albedrío en el cual dentro de ese plan tú te puedes mover sin infringir los límites del plan. O sea, ¿cuál es el plan de Dios? El reinar de Dios, que se viva el reino de Dios, que es amor, justicia, que es paz. Cuando yo infrinjo, es decir, cuando yo vivo en el desamor, cuando yo vivo en la injusticia, cuando yo vivo en la guerra, me salí del plan. Entonces yo me puedo mover libremente dentro de esos estatutos, por decirlo de alguna manera. Todo lo que me haga mover en el amor, todo lo que me haga mover en la justicia, todo lo que me haga moverme en la verdad, todo lo que me haga moverme en la paz. Puedo trabajar libremente. O sea, si quiero lo puedo duplicar. ¿Quién decide? Cada uno. ¿Y Dios tiene problema con eso? No, Dios no tiene problema con eso. Dios te dio mejor dicho, hay cosas que no le tienes que preguntar a Dios. Punto. Esa es una de las enseñanzas de esta parábola. Hay cosas que no le tienes que preguntar a Dios. Hay cosas que tú decides como adulto hacer o no hacer, porque entiendes que no hay nada de malo. Y eso hacen estos dos siervos. Tienen conciencia de mayordomía y dicen, vamos a multiplicar, pues no lo dejó. ¿Qué hay de malo en negociar? ¿Voy a robar? No, no voy a robar. Lo que voy a hacer es negociar. Voy a salir a trabajar. ¿Y todo para qué? Para agradar al Señor. Ojo, ¿qué hay de fondo? Agradar al Señor. Quiero ser un buen siervo. Es el motor lo que está allí de base. Enterrar el talento, mis queridos, es privar a la comunidad del beneficio que ese recurso podría haber generado. Por eso no es justo enterrar los talentos, porque no soy solamente yo el que pierdo, es toda la comunidad la que pierde. Y por eso es justo, es necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, como decimos en cada Eucaristía, darte gracias siempre y en todo lugar. ¿Y cómo le doy gracias yo al Señor? Siendo un buen administrador. Yo no le doy gracias a Dios simplemente diciéndole gracias, Señor, no, sino llevando una vida que hable de una buena administración, de alguien que no derrocha y de alguien que no se deja llevar por la pereza y alguien que no se deja llevar por los miedos. Cuando yo pongo a producir el talento, lo estoy haciendo para toda la comunidad, porque si es del Señor, miren que esto es muy lindo. Señor, me diste 5 talentos, toma otros 5, se los devuelve al Señor. Y como son del Señor, ¿quiénes salen beneficiados? Todos los que habitan la casa del Señor. Ah, por eso, cuando a ti Sí. te va bien, no solamente te va a ir bien a ti, nos va a ir bien a todos. Porque si tú estás bien, vas a tomar mejores decisiones. Si tú estás bien, si a ti te va bien en tu proyecto, en tu emprendimiento, vas a generar empleo. Y si a ti te va bien y eres buen jefe, porque eres un administrador fiel y bueno, entonces tú vas a pensar en el bienestar de tus trabajadores y vas a buscar las medidas para que tus trabajadores estén bien. Y cuando hay trabajadores que están bien, entonces en sus casas, ¿cómo van a estar? Bien. Y se genera un efecto colateral, bellísimo, en el que como están bien, entonces sus hijos van a estar menos estresados, la familia va a estar menos estresada y personas menos estresadas son personas más amables, menos violentas, menos agresivas, porque están bien, a diferencia de cuando estamos mal, porque tenemos deudas, porque no tenemos con qué pagar las cuentas. Entonces estamos estresados, estamos malhumorados, nos volvemos personas más conflictivas. O sea, es una estrategia de que si estamos bien,
todos los que habitamos esta casa común, como dice la Laudato Si, esta es nuestra casa común, el mundo. Si estamos bien, el mundo es beneficiado. El efecto dominó, así es, Vane. Entonces, cuidado, porque cuando Dios te bendice, recuerda que es para bendecir a todos. Y es una injusticia que tú guardes tus talentos, porque no solamente tú pasas necesidad, sino que todo el mundo se pierde de los talentos y capacidades que tú tienes y que son para provecho común. En esta parábola vemos unos principios que son cinco. El principio de mayordomía, yo no soy dueño, dilo conmigo, yo no soy dueño, yo soy mayordomo. De ahí viene economía, oikonomos, la ley de la casa. El ecónomo es el que pone la ley de la casa. El mayordomo es aquella persona que se encarga de administrar los bienes. Yo soy mayordomo, no soy dueño. Segundo, es la ley del contentamiento. Cuando a ti te dan cinco, cuando a ti te dan dos, cuando a ti te dan uno, es aprender a que, hey, el que tuvo dos no se quedó. Pero ¿por qué no me dieron cinco? A él le dieron cinco y no se quedó quejándose. Fue, tomó esos dos y estaba contento con esos dos. Y el del uno tampoco se quejó. Lo que hizo fue que le dio miedo. Pero él no se quejó porque, ay, no me dieron cinco. No, cada uno se contenta con lo que tiene. Y eso es un principio fundamental. Saberme contentar en lo mucho y saberme contentar en lo poco. O sea, que yo no pierda la capacidad de ser feliz más allá de las cosas. El principio de contentamiento es saber disfrutar de lo poco y de lo mucho. Que yo pueda darle siempre gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Señor, si ando en bus. Gracias, Señor, si voy a pie. ¿Por qué? Porque tengo piernas. ¿Por qué? Porque al caminar o al ir en bicicleta, eso me está sirviendo para mi salud. A diferencia de cuando tengo carro, que me vuelvo más sedentario. ¿Sabían que en los países eh, menos desarrollados, pues hay menos enfermedades como la diabetes y como la hipertensión? Porque paradójicamente, donde hay más desarrollo, pues hay más posibilidades de comer de muchas formas y solemos alimentarnos mal. Y como andamos siempre en carro o en algún medio de transporte, entonces somos más sedentarios. Entonces, unas por otras. Hey, no tengo medio de transporte. ¿Cómo que no? Tengo mis piernas y gracias a Dios por mis piernas. Tengo mi carro, gracias Señor por mi carro. Tengo mi moto, gracias Señor por mi moto. Tengo buses a mi disposición, gracias Señor porque tengo buses a mi disposición. Tengo plataformas para pedir un servicio de transporte, gracias Señor porque tengo plataformas. Mejor dicho, tengo conductores a mi servicio, no tengo uno, tengo muchos. Es poder ser agradecido diferente a ser desagradecido. Eso es la ley del contentamiento. Tercero, es ser consciente de que hay cosas que van a depender de mi capacidad personal y que yo tengo la posibilidad de expandir mi potencial. Eso es lo que hago como coach, por ejemplo. Ayudarle a las personas a expandir el potencial de su mente y todo lo que eso implica. Y eso es lo que hago conmigo. Expandir mi potencial, mi capacidad personal. Tu capacidad actual es tu aparente capacidad, pero hay una capacidad que está dormida y hay que despertarla. Hay capacidades en ti que todavía no conoces, tú no conoces todavía tu verdadero potencial. Ok, no lo conoces todavía, no lo conocemos. Dios sí lo conoce. Y un principio del reino es entender que Dios me va a dar tanto como yo sea capaz.
de recibir y de administrar. Ese es un principio del reino. Dios me va a dar tanto según mi capacidad personal, porque Dios no es un papá alcahueta malcriador. ¿Por qué no le da a este que no tiene? Porque Dios no derrocha. Dios no es malo. Dios no es injusto. Y sería injusto que Él le dé a alguien algo que va a ser de perdición para su vida. Eso no viene de Dios, eso viene del otro. El otro, si es el que da bendiciones, que se llaman tentación, para que tú y yo nos perdamos. La diferencia de una bendición, de una tentación, entre otras muchas diferencias, es que la tentación parece bendición, pero me lleva a mi destrucción. La bendición, lo que viene de Dios, jamás me destruye, jamás. Nuestro error está en que a veces pensamos que esto es una bendición y no vimos venir que era una tentación. Pero entonces Dios siempre me va a dar según mi capacidad. Si yo aumento mi capacidad, si yo aprendo a administrar, si yo aprendo a trabajar, si yo me especializo, si yo me dedico, si yo me enfoco, si yo desarrollo disciplina, si yo trabajo con honradez, con todos los principios del reino, voy a ver sí o sí la cosecha. Pero Mauro, ahí también sería ser si yo trabajo en mi miedo también. Amén. Gracias, Todo Dani. eso que limita, no solo como desde la parte activa de ser más disciplinado, hacer más, prepararme más, sino también dejar el miedo, arriesgarme, ¿sí? Como también sería eso. Así es, sí, totalmente. Es que la capacidad, el potencial no va a salir a flote si no eliminamos las creencias limitantes. Mira que ese tercer siervo tenía una creencia limitante. Yo sabía que tú eres un Dios, un Señor duro, que recoge donde no esparció. Ese no es el Dios de Jesús. Ese es, ese era el emperador romano. Si uno mira el contexto, ¿quién era así? El emperador romano iba y cobraba en tierras que no eran de él y en cosas que no había trabajado. Entonces no confundas al Dios de Jesús con los señores de este mundo. No confundas al Padre del cielo con tu Padre de la tierra, porque muchas veces la proyección que tenemos de Dios la tenemos es con nuestro Padre de la tierra. Y dice, es que mi papá no me apoyaba, entonces Dios tampoco. Yo tuve que sanar las promesas rotas, porque yo pensaba que las promesas de Dios no eran para mí, porque a mí me hicieron muchas promesas que jamás me cumplieron. Mis cuidadores, principalmente mi papá, en medio de sus heridas y sus cosas de ese momento, me hacía promesas que nunca me cumplió. Y entonces, ¿qué aprende la mente? Si Dios es padre, ha de ser como mi padre. Y como es mi padre, no cumple sus promesas. Ah, entonces las promesas no son para mí. Y yo no me apropiaba de esas promesas. Cuando empecé a sanar esa parte de mi historia, entonces empecé a apropiarme de las promesas de Dios. Y empecé a decir, esto es para mí. Eliminando las creencias limitantes, por eso se llaman así. Creencias limitantes limitan mi potencial. Los que han estado en Hackea tu mente, que es una inmersión que hago, saben de qué hablo, ¿cierto? O sea, esas ideas limitantes me impiden que mi potencial salga a flote. Y sí, hay que transformarlas. No hay nada, nada, nada que nos limite tanto como nuestras creencias, ni nuestra genética, ni nuestro entorno, ni nuestras circunstancias. ¿Ustedes han visto a esas personas que tocan guitarra con los pies, piano, que no tienen manos? En cambio, una persona con manos que dice, ay, es que yo no nací para tocar eso. Yo también lo decía. Cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra, eso que yo sé muy básico de guitarra, yo en mi frustración yo decía, yo no nací para esto, yo no nací para la música. Pero hoy en día toco guitarra y canto.
Es que hay unas resistencias y no es fácil, no es fácil, pero con dedicación lo podemos hacer. Entonces es quitarnos esas ideas que están dejando que nuestra capacidad no sea mayor. Eso se llama el termostato financiero. Uno a veces tiene por su crianza un termostato muy bajo. Y uno dice, uy, ¿cuánto te estás ganando? No, me estoy ganando 2 salarios mínimos. Ay, mija, ay, mijo, qué bueno, qué buena plata. Vaya, pregúntele a otro contexto con otro termostato financiero. ¿Cuántos le van a pagar, mi amor? 2 salarios mínimos. Ok, ¿por qué tan poquito? ¿Cuál es el termostato que tenemos? Que eso a veces nos deja también estar en no expandir, no ensanchar. Isaías lo dice, expande tu tienda a derecha y izquierda, aumenta tu capacidad. ¿Para qué? Para poderte dar más, bendecir más y a través de ti ser benditas todas las generaciones. Cuarto principio, el trabajo dedicado. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. En este mundo no se da, ojo, en este mundo, en esta realidad, no se da lo que manifestamos. En otras palabras, no se da lo que deseamos, se da lo que entrenamos. Nosotros no recibimos lo que deseamos, no recibimos lo que manifestamos, recibimos aquello que entrenamos, aquello que sembramos, siembra y cosecha. Sembramos, pues entonces vendrá cosecha. No sembramos, pues entonces difícilmente vendrá cosecha. Y ese es un principio del reino. Cada uno cosecha lo que siembra. Ay, pero debería ser igual para todos. Volvemos al principio de igualdad. No, porque no se trabaja con la misma dedicación, no se trabaja con la misma pasión. Entonces sería injusto que alguien que no está trabajando con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma conciencia, reciba lo mismo que el que sí. Trabajo dedicado. Si no hay un trabajo dedicado, hey, ¿será que estoy siendo perezoso? Porque eso sí no viene de Dios. Es que no es de Dios que esa persona esté por allá, vea, dándose esos viajes, una cosa y la otra. Ay, si es de Dios, está rascándose la barriga. Y si es de Dios uno estar perdiendo tiempo en redes sociales. Porque miren que nosotros caemos en esa trampa de el que prospera, mirarlo con malos ojos. Pero ¿acaso estamos viendo, repito, su pasión, su entrega, su dedicación, su amor, su estrategia, el tiempo que pasa afilando el hacha, la dedicación que ha tenido estudiando, preparándose, las horas de desvelo, las horas de trasnocho, los sacrificios que ha hecho? Eso es parte del trabajo dedicado. Es más de Dios un trabajo dedicado. Por eso San Pablo dice a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Uy, qué palabras tan fuertes. Sí, es que es justicia, no igualdad. Bueno, que es que no trabaja porque tiene una discapacidad que le impide, ¿sí? Bueno, dele otro un tipo de trabajo que pueda realizar. Y quinto, una confianza que multiplica. Esta es la base del reino, confianza, credibilidad.
y es también fundamental para una sana economía. Que confiemos en nuestros talentos, en lo que Dios nos ha dado, que confiemos en la providencia de Dios, saber que Dios es proveedor y confiar en que Él me va a proveer, confiar en que Él me va a dar las oportunidades y confiar en que con los talentos que Él me ha dado yo las voy a aprovechar. Ganarme la confianza del otro, el que me da la oportunidad, para que me siga llamando. Y que Dios también se gane mi confianza. Que Dios pueda, así como yo le digo, Señor, yo confío en ti, que también le pueda decir a Él, Señor, tú sabes que cuentas conmigo, puedes confiar en mí. ¿Por qué? Porque yo voy a ser un administrador fiel y prudente. Y no que Él nos dé un rango de liderazgo, de mayor influencia social y que nosotros terminemos dándole la espalda, renunciando a nuestros principios. Eso es la diferencia de Daniel, la diferencia de José, el del Antiguo Testamento. Llegaron a rangos altos, a lugares de influencia y se mantuvieron fieles. Fueron hombres de confianza. Y al que es fiel en lo poco, se le concederá más. La prosperidad bíblica, por lo tanto, no es magia, es la consecuencia natural de una administración sabia, ética y activa, que genere confianza ante Dios y los hombres. Es el principio de Jesús. Jesús iba creciendo, nos dice el Evangelio según San Lucas, que Jesús iba creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. No es solamente de Dios. Ah, es que Dios sabe quién soy yo. Sí, pero pues, nosotros también tenemos que saberlo porque entonces... Es que Dios conoce mi corazón, sí, pero también el Señor dice que por sus frutos los conoceréis y que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo también puedo conocer tu corazón y tú puedes conocer mi corazón a medida de lo que hablamos. Hasta aquí, ¿qué piensan? Que los noto como pensativos, a ver qué resuena en su interior. O paso al siguiente texto. No, está muy chévere, Mauro, gracias. La verdad, nunca había entendido este texto de esta manera. Me impresiona mucho como esa parte de la idea incorrecta de Dios que tenía el siervo que enterró su talento, como ese miedo, que eso también nos hace unos malos administradores. Ujú. Y bueno, no, está muy interesante todo lo que... Ah, bueno, y lo otro que me resonó mucho fue cuando dijiste como el que es fiel en lo poco se le concederá más, que eso es una frase de cliché, casi todo el mundo lo dice, pero en este momento lo entendí como cuando tú decías, en lo poco te estás capacitando, es como que... Es como el enfoque, o sea, yo lo veo así, como el enfoque. Si tú haces empiezas de a poco a hacer en lo mismo, a prepararte, a ser constante, a tener determinación en eso, en el futuro verás los resultados. O sea, nunca lo había visto así. Entonces, muchas gracias a muchas cosas, más cosas, pero esas fueron las que me resonaron más. Gracias, Vane. Me haces pensar con eso, muchas gracias, porque me haces acordar de algo, y es, ahí en lo que dices está algo que es fundamentalmente de Dios, y son los procesos. Mira que Dios no salta los procesos, es de lo poco a lo mucho, siempre, como un creciendo, como una curva de crecimiento, ¿sí? A diferencia de la tentación, es inmediato. Si vamos al desierto, el tentador te dice, póstrate delante de mí, y todo esto será tuyo. O sea, no tienes que vivir el proceso. No tienes que ser fiel en lo poco, no tienes que comenzar de a poco a mucho, sino que venga de una, todo. Dios es el Dios de procesos. Dios respeta los procesos y nos invita a nosotros también a respetar esos procesos. Y cuando uno no vive los procesos, uno mismo, los estudios que han dicho, los que se ganan la lotería, vuelven a quedarse pobres, vuelven a quedarse sin nada, porque no tenían la mentalidad.
necesaria para poder administrar bien esto. No tenían la capacidad, no la desarrollaron. ¿Por qué? Porque se la saltaron, no vivieron el proceso. Y nos va a pasar a todos. Hay un texto en Primera de Corintios que es bellísimo y todo, a mí me encantaría que lo leyéramos todo realmente. Yo traje aquí solamente un pedazo, pero les invito a que busquen su Biblia y que lo leamos todo. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo todo 9. el noveno, Sí, o, sí, todo el noveno, o sea, desde el versículo 1. Voy a leer ok, inicialmente estos versículos que son el 9 al 12 y dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ojo a esto, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese texto es impresionante, es un texto muy claro de cómo para Dios no es un problema esta parte material. Dice, no soy yo libre, versículo 1 del mismo capítulo. ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? ¿No sois vosotros el fruto de mi tarea de anunciar el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros sí que lo soy. Vosotros sois la confirmación de que soy apóstol del Señor. Esta es mi defensa contra quienes me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Solo Bernabé y yo estamos privados del derecho de que la comunidad corra con nuestro sustento. Ojo, aquí Pablo lo que está hablando es de eso, de recibir o no recibir, de si un evangelizador, un predicador o alguien, algún ministro de Dios puede recibir o no recibir a cambio del oficio que hace. Pablo está diciendo, solo Bernabé y yo estamos privados del derecho de que la comunidad corra con nuestro sustento. Ojo, él lo está reconociendo como un derecho. Recuerden que la Torá no es una opción comercial, es un deber, ¿sí? El anuncio de la Torá no es una opción comercial, es un deber, pero como deber también trae un derecho, y eso es lo interesante. Y Pablo está hablando aquí de eso. ¿Y por qué hablo de esto? Porque si tiene un derecho el anuncio del Evangelio como tarea, imagínate tu oficio, tu profesión. ¿Por qué sentir culpa de ganar más con lo que haces? ¿Me hago entender? Este es el punto al que quería compartírselos, porque si es un derecho para el evangelizador, si es un derecho para el predicador, ¿por qué no va a ser un derecho? Y de hecho Pablo lo va a decir aquí. Versículo 7. ¿Qué soldado tiene que cubrir sus propios gastos? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿Quién apacienta un rebaño y no se alimenta de su leche? Es decir, tiene derecho de hacerlo, a no ser que su mente, traspasada por la culpa, distorsionada por la culpa, le impida hacerlo. Eso es tremendo. No penséis que esto es solo mi opinión, pues lo dice también la ley. Porque está escrito en la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que se preocupa Dios de los bueyes? ¿No lo dice más bien por nosotros?
Cierto que se escribió por nosotros, pues el que ara debe hacerlo con esperanza, y el que trilla lo hace con la esperanza de recibir su parte. Si hemos sembrado en vosotros bienes espirituales, ¿qué menos que recojamos de vosotros bienes materiales? Si otros tienen estos derechos sobre vosotros, con mayor razón lo tendremos nosotros. Sin embargo, nunca hemos hecho uso de ellos. Al contrario, todo lo soportamos para no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los ministros del culto viven de los dones del templo y que los que sirven al altar se alimentan de sus ofrendas? Del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo de ninguno de esos derechos he hecho uso. O sea, Pablo renunciaba ocasionalmente a sus derechos. Y que conste que no escribo esto para reclamaros nada, antes morir. Nadie va a arrebatarme esta satisfacción. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de vanagloria. Se trata más bien de un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y sigue, y sigue, y sigue. Vamos a dejarlo hasta aquí. Palabra de Dios. Esto es lo que nos presenta Paulo, hablándonos de los oficios. O sea que hay derecho. El trabajador tiene derecho a su paga. Así que cuidado si tenemos una mentalidad traspasada por la culpa, porque la culpa no viene de Dios, viene de una mente distorsionada por el pecado, por el enemigo, por la crianza, por heridas, por cosas que distorsionan y nos generan culpa. Hay un derecho. Y esto ha sido cosas de las que Dios me ha venido revelando, revelando. Hey, cuidado con la culpa. La primera vez que yo recibí el pago de una sesión, yo me sentí Judas. Yo me sentí Judas. Yo me sentí mal, re mal, re mal, re mal, re mal. Y fue parte del proceso de Dios conmigo de entender que no había nada de malo en ello. Que lo malo no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Es el corazón. Karen, adelante. Hola, hola, buenas Hola, noches, ¿cómo Karen, qué bueno verte por acá. están? No Sí, es pensé la que eras primera tú. vez que ingreso porque se me dio la oportunidad hoy y Chévere. creo que ya se está acabando como la sesión, pero quería hacer dos comentarios Sí, antes de, gracias. con tu permiso y el de todos. Bueno, ese tema de a veces yo percibo que tenemos algunas dificultades con el tema del merecimiento, ¿no? Que puede ir asociado a lo que mencionabas de la culpa o no. Y yo puntualmente he notado que muchas veces las comunidades espirituales o religiosas o las personas, pues así, tienden a romantizar mucho la pobreza, como si la conexión con Dios y la prosperidad fuesen antagónicas. Cada vez menos porque las nuevas generaciones sí ven todo como más cerca, ¿cierto? Abren su mente a un mundo de posibilidades. Mm, Entonces, pienso que ese tema del merecimiento también hay que introyectarlo, ¿sí? Y también con respecto a los talentos, quería mencionar que justo ayer estuve leyendo unas estadísticas que me dejaron muy pensativa y se las quiero compartir, aprovechar. Estuve leyendo unos estudios en donde reportaban que aproximadamente el 30% de las personas se dedican a un oficio distinto a lo que aprendieron, sea de manera universitaria o por cosas de la vida que pues un oficio X que hayan aprendido se dedican a otra cosa distinta. Y se ujú, dedican a otra cosa distinta muchas veces por, digamos, oportunidades económicas, por presiones sociales, familiares, por pensar que es la opción más rentable, entre otras, y que valdría la pena
empezar a preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy en realidad está alineado con lo que queremos hacer, con el propósito. A veces es difícil como que mirar con claridad cuál es el propósito que tenemos, ¿cierto? O sea, digamos que de manera general estoy de acuerdo en que entre más servimos, más felices somos y más recibimos. Pero yo sí creo firmemente en que cada quien tiene como su salsa secreta, por decirlo de alguna manera, su talento especial. Entonces, hay una filosofía japonesa que a mí me gusta mucho, que ayuda un poco a eso. Es decir, ven, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué haces mejor que los demás? Y si eso que haces lo mejor que los demás, soluciona algo en el mundo. Y la Ujú. cuarta parte es, hay gente que te pagaría por eso. Y de alguna manera esas cuatro preguntas nos ayudan como a ir encaminándonos hacia el propósito que de hecho la misma alma nos la susurra. Yo creo que en el fondo las respuestas las tenemos siempre, pero acallamos, o el mundo, de hecho, lo que sucede alrededor, acalla esa voz y terminamos tomando caminos que no estaban trazados inicialmente para transitar. Entonces Así es. quería aprovechar pues para participar antes de y saludarlos. Gracias. Gracias. Creo que estés por acá. Muchas gracias por ese aporte y de esa herramienta que nos habla Karen, es lo que conocemos como el Ikigai. Ayuda muchísimo a encontrar el propósito, a darnos como ese norte. Gracias, Karen. Yo hago parte de ese 30%, te cuento. Pues yo soy odontólogo, pero no ejerzo y sabía que no era lo como quería gastar la vida. Y bueno, y por eso estamos acá, ¿no? Porque he sentido que Dios tiene un propósito conmigo y que es ser voz, voz de diferentes formas, pero que siempre lleve humanidad. Y ha sido eso del merecimiento, aprenderlo, ¿sabes? Por mi herida de abandono, yo tengo una herida de abandono y la herida de abandono, entre las cosas que lastima es eso, es el merecimiento. El 80% de las familias en Colombia crecen sin papá, ya sea porque está ausente o porque lo mataron o porque se fue con otra persona, o está ausente trabajando en otro país, en otro lugar, o está ausente porque se murió, o está ausente porque se fue con otra familia, etcétera. Y eso genera una herida de abandono, y la herida de abandono, el niño, en la autopercepción y el autoconcepto, cree que él no es digno de que lo hayan acogido y aceptado. Por lo tanto, no merece. Y como no merece, eso aparece en el recibir también. Yo no merezco recibir. Hay personas que les estorba recibir, pero se sienten muy bien dando. Y tiene que ver con eso, con el merecimiento. Porque aprendí que yo no merezco ser amado. Yo no merezco un papá y no merezco una mamá, entre otras cosas. Entonces, muchas gracias. Por aquí les tengo unas últimas cositas para terminar, y es que entonces, según todo lo que hemos trabajado en estas 4 sesiones, hablar de dinero desde la mirada de Jesús no se trata de condenar la riqueza, que recordemos que riqueza es abundancia de bienes, eso es riqueza, abundancia de bienes, tanto materiales como espirituales, sentirme, saberme, reconocerme abundante. No se trata de eso, de condenarlo, porque como nos decía Karen, hey, sí, parece que se llamará la pobreza, pero venga, un momentico, en el Génesis, que es el proyecto de Dios, y en el cielo hay pobreza. Es como los que dicen, es que Dios quiere que suframos. Sí, ¿y por qué en el cielo no hay llanto ni dolor? Porque el sufrimiento no es voluntad de Dios y punto. Es que Dios quería que Jesús muriera en la cruz. No, Él no quería, Él quería que lo escucháramos, que lo acogiéramos, que lo respetáramos, pero nosotros lo matamos. Y eso está en una parábola incluso. El rey envió a su hijo esperando que lo respetaran. Y lo que hicieron fue igual que los profetas que a los siervos. Lo acabaron con él. Entonces, Dios quiere, hizo todo, y el mundo nos habla de abundancia. De esto lo que se trata no es entonces de condenar la abundancia, sino de descubrir su verdadero propósito. Eso sí, que no es simplemente el egocentrismo, el narcisismo, el yo, todo para mí, todo para mí, todo para mí, el acumular y acumular y acumular, el tener amor por las riquezas y por las cosas. No,
el propósito es servir al reino, que si yo crezco es para que se cree reino, para liberar el corazón y para generar vida, no todo lo contrario. No para esclavizar el corazón, no para esclavizar personas, no para generar muerte, no para generar destrucción, injusticia y demás. En un mundo marcado por la ansiedad económica y la competencia, el Evangelio nos invita a transformar la relación que tenemos con los bienes en una experiencia de libertad interior y de confianza en la providencia. Eso es fundamental. No olvidar que no somos los amos y señores, que hay un amo y señor y que Él provee. Lo que yo tengo que hacer es estar atento para acoger y administrar fielmente lo que Él me manda. En otras palabras, para aprovechar las oportunidades que Él ha puesto en el entorno. De manera que, como seguiría diciendo Paulo, en la segunda carta, en esta ocasión, segunda carta, la anterior era primera carta a los Corintios, capítulo 9, recuerden, y segunda carta, también capítulo 9, versículos 6 y 8 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. ¿Se acuerdan? Saqueo, primera sesión del entrenamiento. No por mala gana, no por obligación, no, porque le nació de su corazón dar la mitad a los pobres, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, esto es bellísimo, abunde para toda obra, para toda buena obra. Este texto es bellísimo. O sea, Dios nos da abundantemente. ¿Y qué es abundantemente? Para que yo tenga lo suficiente para todas mis necesidades, que todas mis necesidades estén cubiertas dignamente y que pueda hacer buenas obras. Por lo tanto, en conclusión, el éxito financiero no es la productividad, la autosuficiencia o el confort, es el don de sí mismo. Eso es el verdadero éxito, eso es ser exitoso y eso es tener éxito. Ser exitoso y tener éxito son dos cosas que se complementan. Yo tengo éxito cuando en las tareas, en el quehacer, en la profesión, en el oficio me va bien, tengo buenos resultados, tengo éxito. Pero soy exitoso cuando en mis principios, en mis valores, en mi interior como persona, como ser humano, soy congruente, soy coherente, soy humanamente como quiero ser, éticamente bueno y teológicamente soy como Dios me llama a ser. Entonces tengo éxito. Perdón, entonces soy exitoso. Y como el ser y el hacer van de la mano, entonces lo que hago va a tener éxito. Por eso le dice Dios a Josué, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y te irá bien en todas tus empresas. Medita el libro de la ley día y noche, y tendrás éxito en todo lo que hagas. Porque cuando yo trabajo en mi ser primero, el hacer se va a ver tocado, influenciado por ese ser. Si estoy bien, si soy bien en mi interior, soy bueno, lo que hago va a ser bueno. Y les dejo esa tareita de reflexión. Tres preguntitas para que se hagan esta semana, estos días. Uno, imagina que llega el momento de encuentro con el amo y Señor y tú le vas a presentar un balance financiero a Jesús. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu reporte? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Tú y yo vamos a hacer una rendición de cuentas delante del dueño, amo y señor de la vida. ¿Qué tendríamos para decirle?
respecto a la administración de nuestros bienes espirituales y materiales. ¿Listo? Segundo, ¿en qué área de mis finanzas estoy actuando como el tercer siervo? Es decir, cavando un hoyo por miedo. Y tercero, ¿en qué necesito capacitarme más para que Dios pueda confiarme más? Ahí están estas tres preguntitas y les quiero invitar a que cerremos con una pequeña oración. Amado Jesús, te queremos agradecer en esta hora por el amor, por la generosidad que nos das y por la abundancia de bienes espirituales y materiales que hemos recibido. Gracias, Señor, porque nos has dado manos, piernas, cerebro, nos has dado creatividad, nos has dado pasión, nos has dado un montón de posibilidades, tenemos un montón de talentos. Al que menos de nosotros le has dado un talento. Y eso es suficiente para vivir 16 años y medio. Señor, ayúdanos a administrar, danos mentalidad de administradores. Conviértenos en buenos administradores. Danos la gracia de ser administradores fieles y prudentes. Danos pasión por sembrar tu reino, por vivir tu reino. Expande, ensancha nuestra capacidad. Quita nuestra mentalidad de carencia, de pobreza que llena de indignidad y danos mentalidad de reino, de abundancia, donde todos tienen techo, donde todos tienen sombra bajo tus alas, donde todos tienen el pan de cada día, donde todos tienen un lugar para reposar. Tú eres el buen pastor. Señor, danos la conciencia para poder disfrutar y comer de aquello que tenemos derecho, para saciarnos con aquello que tenemos derecho, que nosotros mismos no nos pongamos bozal y que no permitamos que otros nos pongan bozal, porque tu palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla, que podamos comer y beber libremente, que podamos disfrutar de este mundo que tú creaste para nosotros, sin miedos y sin culpas, sabiendo que estamos administrando lo que tú has puesto delante de nosotros. Te damos todo honor y toda gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Familia, quiero darles las gracias a sus correos. Les llegó, si de pronto no lo han revisado, les llegó un mensaje. Verifiquen por favor, porque les envío un link. Además, porque la idea es que tengamos un grupo de WhatsApp en el cual voy, uno de mis propósitos del próximo año y de mis llamados, es que el Señor me llama una y otra vez insistentemente, me llama a que siga priorizando mi llamado a la evangelización por encima de cualquier otra cosa. Así que los tech han sido una de esas maneras y el grupo de WhatsApp va a ser como ese gimnasio virtual donde semanalmente les voy a enviar una reflexioncita. Saben que no soy intenso, no va a ser un espacio de spam, de cosas, ¿no? Voy a mandar reflexiones, quizá mías del Evangelio, una notica de voz, quizá una reflexión escrita y les voy a enviar siempre toda la información de encuentros presenciales, de encuentros virtuales que se vayan a realizar, de los próximos TEC para que no se lo pierdan. Estoy programando un TEC de sanación interior que va a estar buenísimo para que no se lo pierdan. Y todos estos TEC van a ser así,
espacios libres, gratuitos, donde pueden participar, donde se los pueden recomendar a otras personas y el material después quedará a disposición de aquellos que quieran utilizarlo en las redes. Quienes quieran patrocinar este espacio, lo pueden hacer a través de una donación de lo que quieran y puedan. Si quieren hacerlo, no es obligación. Aquí está tanto el código como el número de cuenta o la llave con la que pueden hacerlo y que el Señor pues les pague el ciento por uno a quienes ya lo han hecho. Muchas gracias y a quienes no, tranquilos, oren por favor, que esa es la mayor donación que pueden hacer. Orar por mí, por mi familia, por los proyectos, por el ministerio, para que podamos responder a lo que Dios eh, quiere hacer con cada uno de nosotros. Todo esto se destina, pues, o yo por lo menos, todo lo que entra en cuestión de evangelización lo destino a la misma evangelización. Gracias a Dios, como para mis gastos cotidianos y demás, tengo mi fuente de ingresos, pero para hacer música, para todo lo que tiene que ver con libros de evangelización y demás, todo eso lo destino a lo que entra directamente por la evangelización. Entonces, muchas gracias. Que Dios les bendiga y hasta una próxima. No sé si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo, tiene alguna duda antes de cerrar. Esta es la última sesión. Mm, mm. Por acá, Karen, bueno, por aquí lo pongo en pantalla. Ahí va a estar en pantallita en un minutico. Y no sé si alguien quiere preguntar algo, por favor, o aportar algo, o decir qué se lleva, de qué le sirvió esta temporada de entrenamiento en espiritualidad cristiana. 5. Mauro, no darte pues las Uh, gracias por este espacio. La verdad ha sido demasiado valioso. ¿Y que me llevo? Que es necesario orar mucho y pedirle a Dios como que quite de nosotros el egoísmo, porque uno piensa mucho en uno. Entonces, lo que decías ahora me ponía a pensar mucho porque es verdad que uno a veces cuando recibe más ingresos, más cosas, uno ahí mismo, ay, ¿qué compro? ¿Qué hago? ¿Qué? Entonces, como que sí, pedirle a Dios mucha humildad de ver para afuera, de pensar en el otro, que hay tanta gente que necesita de nosotros, los que pronto tengamos posibilidad de hacer otras cosas. amén. Entonces, gracias por eso. Oren por mí, oraré por ustedes y gracias a todos. Aprendimos mucho. Amén, Lu. Gracias por participar y gracias por darnos ese, ese sentir y lo que te llevas. Qué bonito. Bendito Dios. Bueno, una última persona quizá. Mauro, yo me llevo una frase que dijiste, no recuerdo en cuál sesión, pero desde que la dijiste me quedó sonando, me quedó tatuada, Dios no bendice personas, Dios bendice pueblos. Amén. Y eso me marcó mucho. Y creo que encierra mucho, gran parte de lo que nos compartiste en este espacio. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias a ti, Vane. Así es, eso que llegó en un momento al corazón me pareció también muy bonito y fue una de las cosas que siento que Dios, de los grandes regalos de Dios para mi vida, no es individuos, no es alguien aislado, pueblos, bendecidos para bendecir, siempre bendecidos para bendecir. Los talentos que Dios nos ha dado es para ponerlos al servicio de los demás. Así que, por un acto, esto lo dije una vez en el CCP, los que están en el Centro de Crecimiento Personal Virtual, que es un proyecto ya como más integral desde el desarrollo personal, el coaching, les decía, por un acto de justicia personal y comunitaria, es necesario que tú, que eres una luz que Dios encendió, no se oculte debajo del celemín, porque Dios cuando enciende una luz, lo hace para que se ponga en lo alto e ilumine toda la casa. Así que tú eres una persona que Dios ha iluminado con talentos, con dones, con capacidades especiales. Y no es justo, ni contigo, ni con tu entorno, de que los ocultes. Es tiempo de hacerlos visible, es tiempo de mostrarlos,
no para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Amén. Dios me lo bendiga. Un feliz resto de semana y estamos en contacto y nos estamos hablando si ingresan al grupo de WhatsApp. Chao. Feliz Mauricio, muchas gracias. Con gusto, Juli. Un abrazo. año. Con gusto. Mauro, si me permites, quiero recomendar un librito. Sí, Es que adelante. hoy, la clase de hoy estuvo muy, pues el espacio de hoy estuvo muy chévere porque hablaste de un tema muy importante y es el tema de los procesos, ¿sí? Y cómo ser 1% mejor cada día. Y para eso me leí un libro muy, muy chévere que va muy relacionado a todo esto, sobre todo, no solamente de finanzas, sino también espiritualmente, y se llama El efecto compuesto de Darren Genial, Hardy. Es espectacular y bueno, quería dar como recomendar ese libro para que todos tengan la posibilidad de leerlo, es muy, muy chévere. genial. El efecto compuesto. Bueno, entonces muchas Chévere. Juli, muchas gracias. gracias por la recomendación. Un abrazo, gracias por participar y a todos un buen descanso. Gracias. Hasta luego. Chao.